¿Qué tal y muy buenas noches? Este año el mundo vio la creación en el Medio Oriente de uno de los grupos más sanguinarios desalmados en la historia moderna. Se llama ISIS o el Estado Islámico. Sus decapitaciones de periodistas norteamericanos a sangre fría, todos la vimos. Y les ganó el desprecio del mundo, aunque lograron su cometido de infundir el terror. ISIS basa su ideología política en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, en las enseñanzas del profeta Mahoma, que sirven de base para sus dictámenes políticos. Conversé con un gran experto en la religión islámica, se llama César Vidal, y le pregunté qué nos puede enseñar de Mahoma, del Corán y del origen de tanta violencia, de una religión a otra. Vamos entonces del islamismo al cristianismo, donde también está con nosotros el padre Alberto, para recordarnos que en esta época las enseñanzas cristianas son las que valen. Buenas noches y escuchemos. Le vamos a dar la bienvenida al señor César Vidal, que ha estado con nosotros en el programa en muchas otras ocasiones, pero ahora viene a hablarnos de sin duda uno de los temas que más conoce, que es el islamismo. Acaba de escribir este libro, César Vidal, Mahoma, el guía. Su última publicación está en Amazon.com o también en las diferentes librerías locales, Books and Books, etcétera. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros, porque entonces vamos a poder escuchar una cátedra inteligente y sencilla de este señor Mahoma. Celebro que tengas tan buena opinión de mí, Sí, bueno, sí, sencilla porque queremos entender, pero sin duda que Mahoma es el gran inspirador de, bueno, de la religión musulmana, pero que ahora vemos muy a menudo en las noticias. Los talibanes se inspiran en el Corán, ISIS se inspira en el califato del Corán. Entonces aprendamos quién es Mahoma y sobre todo a través de su libro. Vamos entonces, vamos a ver. En un momento los occidentales consideraron que Mahoma era el anticristo, ¿no es así? Es cierto, es cierto. Mahoma es un personaje que es conocido en Occidente relativamente tarde. Las primeras noticias que hay en Occidente casi son un siglo y medio después de la revelación de Mahoma y por lo tanto eso hace que se le considere inicialmente un hereje del cristianismo y posteriormente el anticristo. Y esa es una situación que prácticamente va a durar hasta el siglo XIX, en que algunos empiezan a ver a Mahoma como un personaje heroico. Usted dice los 1800, hasta los 1800 no los toma en serio a Mahoma. No, lo toma muy en serio. Lo que pasa es que la visión que hay de Mahoma es una visión negativa. Primero, como un cristiano hereje, eso es lo que piensan inicialmente. Después, como el anticristo, en el sentido de que el Islam está avanzando en Medio Oriente, está avanzando en Europa, conquista toda España, conquista Sicilia, el sur de Italia, y por lo tanto lo consideran el anticristo. Y en un momento determinado, cuando esa lucha contra el Islam ya no es tan directa, la consideración que hay de Mahoma en el siglo XIX es distinta. Hay autores ingleses como Carlyle que lo considera un héroe incluso. También se relacionaba con las lujurias de los harenes, ¿no? Y con los horrores de la guerra. ¿Por qué siempre tenemos a Mahoma con las 7 vírgenes, las 22 mujeres que pueden casarse 7 veces? ¿No? Siempre hay como una connotación sexual y de lujuria. Hay una lógica para esto. La sura cuarta del Corán permite que los musulmanes tengan hasta 4 esposas, pero también el número que deseen de concubinas siempre que las puedan mantener. Hay que decir que 4 esposas oficiales. Exactamente. Y concubinas mientras que las aquellas que se puedan mantener. Con lo cual, lógicamente, en la Europa cristiana, Mahoma era un personaje que era un símbolo de la lujuria. Esto se puede discutir o no, pero efectivamente esa es la visión que había. La relación con la guerra tiene lógica, porque el Islam cree que el último pilar de la fe sería el yihad, que es lo que se suele traducir como guerra santa, aunque esto no es del todo exacto. Y dado que la lucha entre Occidente y el Islam pues es algo que prácticamente se inicia al poco de la muerte de Mahoma, efectivamente se pensaba que era la guerra y la lujuria. Yo creo que esos dos juicios hay que matizarlos mucho, explicarlos mucho, no son del todo exactos, pero sí es verdad que es la experiencia de Occidente. Dígame entonces ahora, vamos a ilustrarnos un poco. ¿Quién es Mahoma? ¿Cómo comienza?
explíqueme la relación con las esposas que supuestamente eran menores de edad. La Meca no se sabe bien dónde está. Bueno, hay una serie de cuestiones que lo rodean, pero vamos a empezar con él. Bueno, yo creo que hay una con cuestión la figura del hombre, que es muy importante, que hay que tenerla en cuenta, y es que hay dos Mahomas, o si me permites, dos fases muy claras en la vida de Mahoma. La primera fase de Mahoma, que gira en torno a la Meca, que era la ciudad en la que él vivía, es un Mahoma distinto del que la gente suele conocer. Fue monógamo, estaba casado con una mujer que se llamaba Jadilla, que era viuda, que era mayor que él y que fue su primera conversa, es decir, que en ese sentido fue un monógamo, era pacifista y su predicación era sobre todo una predicación basada en un solo Dios, como los judíos y los cristianos, y en la cercanía del fin del mundo. Es decir, la gente tenía que practicar buenas obras, como era atender a las viudas, a los huérfanos, dar limosna, volverse a la oración para evitar ese fin del mundo que iba a estar muy cerca. Y eso es el Mahoma de la primera fase. ¿Cuándo cambia Mahoma y se convierte en algo radicalmente distinto? Es decir, se convierte en un Mahoma guerrero, en un Mahoma polígamo, etc. Cuando en un momento determinado, muy presionado por la gente de la Meca, que es donde él empieza a predicar, él decide trasladarse a una ciudad que se llama Yatrib, a la que le invitan, porque es un personaje prestigioso, para gobernar esa ciudad. Él era pastor, era comerciante. Él venía de una familia importante, pero no con mucha fortuna, aunque al casarse con Jadilla se convirtió en un hombre acomodado. De hecho, Mahoma puede dedicarse a la religión porque Jadilla era una mujer que tenía una riqueza derivada del tráfico de caravanas y eso permitía que se pudiera dedicar durante semanas a retirarse a una cueva en las afueras de la Meca a la espera de recibir algún tipo de luz espiritual. Esa situación cambia cuando él se marcha a Medina, lo que ahora llamamos Medina y entonces se llamaba Yatrib. Se marcha además en el año 622 y a partir de ahí empieza el calendario musulmán. Y es lógico, porque cuando Mahoma llega a Medina, que ya es un viudo, Jadilla ha muerto, inmediatamente él se convierte en un polígamo en muy poco tiempo. Hay incluso el caso de alguna esposa con la que se casa teniendo 9 años y consuma el matrimonio con 12, seguramente después de la primera menstruación, y él va a ser el único musulmán que puede tener más de 4 mujeres. Hay incluso una revelación en el Corán en la cual se le dice que él sí puede tener más de 4 mujeres. ¿Y no los otros no? Los otros 4 mujeres y concubinas. Lo que no existe nunca es una quinta esposa. Puede haber hasta 4 esposas y aquellas concubinas que se puedan mantener. Mahoma va a tener más esposas y sobre todo va a cambiar en el sentido de la violencia. Él, que ha sido un pacifista hasta ese momento, descubre que la única manera de poder regresar a Medina y de extender el Islam es hacer uso de la espada. Ok, quédese ahí, vamos a ver. A la espera de la luz espiritual, ¿qué lo hace pensar a él que él iba a ser la persona que iba a ser tocada por Alá? Usted me dice que él se retira para esperar, pues, que me algún manden tipo de revelación. Bueno, yo me puedo retirar, o usted, nos podemos retirar a la iglesia y estar ahí horas y horas y horas, días y semanas, que no necesariamente Dios me va a utilizar a mí como un canal de revelación. Bueno, yo creo que Mahoma inicialmente no piensa eso. Mahoma inicialmente es una persona insatisfecha, en una Arabia muy insatisfecha. Hay que tener en cuenta que en las décadas espiritualmente. Hay que tener en cuenta que Arabia mayoritariamente era idólatra, creían en varios dioses y sin embargo ya había algunas tribus que se habían convertido al judaísmo, había cristianismo e incluso había algunos monoteístas que creían en un solo Dios pero no tenían muy claro si tenían que ser judíos, cristianos o qué. En ese ambiente Mahoma es un insatisfecho de la religión oficial, que es una religión politeísta, y espera recibir luz. Y en un momento determinado en la cueva se supone que tiene su primera revelación. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es esa primera revelación y quién se revela? Bueno, ¿Alá? sobre eso hay distintas interpretaciones porque incluso las fuentes islámicas son contradictorias. Hay quien dice que quien se le aparece es el arcángel Gabriel en un momento determinado. Pero en cualquiera de los casos las mismas fuentes islámicas no son unánimes, no tienen la misma idea sobre esta revelación. Mahoma tiene dudas cuando él tiene la primera revelación. Él va a contárselo a su esposa, Jadilla, le dice me ha pasado esto mientras estaba en la cueva, y Jadilla llama a un tío suyo que era cristiano y que se llamaba Waraka. Waraka es el que le dice a Mahoma, bueno, pues si efectivamente tú crees que se ha producido esa revelación, posiblemente es cierta. ¿En qué crees?
en un único Dios. Hay quien piensa que Waraka pretendía que Mahoma se convirtiera en una forma de cristianismo y entonces dijo, bueno, hemos andado la mitad de camino, no lo desanimemos, dejemos que vaya por ahí. Pero lo cierto es que al morir Waraka, Mahoma va a caminar sobre sus propios pies y su esposa, que muy posiblemente era cristiana, va a aceptar que efectivamente la revelación de Mahoma era cierta. Entonces, el tío y la esposa, los dos eran cristianos. Sí, claro. De hecho hay un libro muy reciente, además de un autor musulmán, que reconoce que la esposa primera de Mahoma, Jadilla, era cristiana y se sabe que efectivamente su tío, que era Waraka, era cristiano. Sí, además era un obispo, es decir, era una persona de cierta autoridad. Entonces, sí. ¿Dónde es que entonces se abre esta otra religión? Bueno, yo creo que la idea es que Mahoma en un primer momento es un monoteísta sin mucha sofisticación, es muy sencillo, no es muy complicado, solo hay un Dios. Portaos bien, atended a los menesterosos, claro. Va a llegar el juicio final y más vale que os pille bien colocados. Pero eso no, esa es la idea. Eso no es muy diferente al mensaje que escuchamos en las diferentes sinagogas, los templos tiene y las iglesias. Mucho parecido con el judaísmo y el islam. El cambio se produce cuando Mahoma se convierte en un hombre de Estado. Y él tiene que marcar diferencias. Hombre de Estado. Esta es la cuestión. Eso quiere decir que Mahoma de pronto es el gobernante de Medina, y siendo gobernante de Medina tiene que marcar distancias. Se hace político. Efectivamente, se hace político. Efectivamente, la política entra, sí. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa muchas cosas. Primero, tiene que dictar leyes. Porque ya no solo es un profeta que dice a la gente que se arrepiente, es alguien que tiene que decidir cómo va a ser el matrimonio, cómo va a tener que ser la vida de familia, cómo tiene que repartirse un botín de guerra, qué hay que hacer con las prisioneras a las que se puede violar, pero no hay que eyacular dentro de ellas, no sea que se queden embarazadas, etcétera, etcétera. Esas son una serie de normas. Y él es el que dicta esa cátedra. Obviamente, aunque por supuesto Mahoma sostiene que eso es una revelación que recibe de Allah, que no significa nada más que Dios en árabe. Esa es la primera a ver si cuestión. le entiendo. Usted me dice, todas estas directrices de las que usted me acaba de decir, él las atribuye a que las recibió por revelación divina. Efectivamente. Aunque hay... Que uno tiene que violar, pero no tiene que adentro para que entonces no salga embarazada. Eso sí. Se lo mandó a decir Supuestamente es así, igual que en un momento determinado, dado que a él le gusta una mujer que acaba de ver y que es la mujer de un pariente, pues Alá le revela, yo diría que de manera muy oportuna, que puede tener más de 4 esposas, su pariente se divorcia de esta mujer oportunamente y él puede casarse con ella. Wow. Entonces, vamos a no pasar juicio. Es un Mahoma totalmente distinto y es un Mahoma que crea un ejército y que además tiene una habilidad militar no pequeña. Es un Mahoma que, por ejemplo, decide que ya no se puede orar en dirección a Jerusalén, porque eso le acercaría a los judíos y hay que orar en dirección a la Meca, que ya es una forma específica de orar. Es un Mahoma que también empieza a avanzar hacia tener un día sagrado específico. Si los cristianos tienen el domingo y los judíos tienen el Shabbat, pues los musulmanes deberían tener el viernes. Claro. Es un Mahoma que crea una especie de templo que no había existido hasta llegar a Medina. Los cristianos tienen una iglesia, los judíos tienen una sinagoga, ellos van a tener una mezquita. Y además, en la mezquita, y esto es algo que aparece en las fuentes, en lugar de las campanas, que por ejemplo existían en iglesias en Oriente Medio, va a haber una voz humana que es la que llama a la oración. Muy bien, que es lo que todavía hoy en día... Que es lo que todavía hoy seguimos oyendo, que es la voz del muezín, que lo que hace es que llama a la oración. Llamar a la oración. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos entonces a hablar de cuándo muere Mahoma. Y entonces la división entre estas dos ramas, que son los sunis y los chiitas, que todavía hoy en día vemos cómo se atropellan y se matan entre sí. ¿Por qué? En nombre del Corán. Ya regreso con el doctor César Vidal, que acaba de escribir este último libro César Vidal, Mahoma, el guía. Ya está en Amazon y en las diferentes librerías del sur de la Florida. Regreso con más. Continuamos conversando con el doctor Vidal. Vamos entonces a hablar ahora de los sunis y de los chiitas. Para el que no entiende, ¿cuál es la gran diferencia si las dos son musulmanes? Bueno, hay una razón de ser. Nadie esperaba que Mahoma se muriera.
Parece ser que él sí se sintió enfermo y vio que se iba a morir, pero sus seguidores no esperaban que muriera. Cuando él muere, incluso tardan 3 días en sepultar el cadáver a la espera de a ver si el tercer día resucita, como había pasado con Jesús. Obviamente Mahoma no resucitó y entonces hay que buscar a un sucesor, un vicario, que es lo que significa la palabra jalifa, de la que viene nuestro califa en español, en árabe. Bueno, ¿qué sucede? Pues que los candidatos eran diversos. El que efectivamente se convierte en el primer califa, que era Abu Bakr, que era un amigo personal de Mahoma, Abu Bakr tenía como gran rival a Ali, que era yerno y pariente de Mahoma. Y efectivamente eso provocó unas tensiones tremendas. ¿Hasta qué punto se producen tensiones con los califas? Baste decir que lo que se llama el califato perfecto, que son los 4 primeros califas, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, Umar, Uthman y Ali murieron asesinados. O sea, murieron de manera violenta, lo cual quiere decir que la relación dentro del Islam no era precisamente la más armoniosa. ¿Por qué hay una división entre suníes y chiíes? Pues muy sencillo. Los suníes siguen la línea que no es la de Ali, el cuarto califa, y los chiíes siguen la línea de Ali. De hecho, Ali muere en el curso de una batalla en la cual es derrotado por sus enemigos. Pero bueno, usted me dice, el cuarto es Ali, el primero es Abu Bakr. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los otros duran muy poquito. Pero explíqueme por qué entonces toda la congregación o la comunidad musulmana en ese momento, cuando muere Mahoma, no sigue a Abu Bakr. Bueno, le siguen a Abu Bakr, entre otras cosas porque esa es una decisión de la gente más cercana a Mahoma. Pero hay un grupo de seguidores de Ali que no lo ven con gusto. Ali realmente que no ven con gusto a Abu Bakr y que no lo sea Ali. En ese momento, gracias a que Ali era una persona prudente, no se produce una guerra civil que se podía haber producido. Pero después de la muerte violenta de los 2 sucesores de Abu Bakr, que son Umar y Uthman, lo que acaba sucediendo es que Ali se lanza como el candidato y ahí se produce el gran enfrentamiento. ¿Entre Ali y quién? Entre Ali y lo que eran los partidarios de Uthman, es decir, la gente que seguía, que mantenía esa línea de Abu Bakr y que realmente consideraban que Ali era un personaje que tenía que ser excluido. ¿Qué significa esto? Pues eso significa que el Islam se mantiene dividido desde el siglo VII, que es el siglo en el que nace. Los que son partidarios de Ali, que son los chiíes, que son aproximadamente el 10% de los musulmanes, no más, y están en Persia, en Irán, pero no solamente en Irán, están en Líbano, en Irak, prácticamente distribuidos por Oriente Medio, pero siempre de manera muy minoritaria. Entonces el 10% de la comunidad musulmana son los chiíes. Son chiíes. Y el otro 90% son suníes. Que es la gran mayoría. Que es la gran mayoría. Saddam Hussein era suní, por ejemplo, y lo es, pues, en fin, prácticamente 9 de cada 10 musulmanes. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, hay algunas diferencias que son importantes, claro. Los chiíes creen que Ali es un personaje de una importancia solo inferior a Mahoma. Los suníes consideran que es importante, pero no tanto. Tienen 2 Coranes diferentes, es decir, el Corán de los suníes es sustancialmente el de los chiíes, pero han expurgado, según les acusan los chiíes, han quitado del texto del Corán, por ejemplo, versículos, aleyas, donde se le otorgaba un papel importante a Ali. Esa es la acusación que se les ha hecho, es decir, la tesis de los chiíes es que Ali tenía que haber sido el sucesor, aparecía en el Corán y vosotros habéis mutilado el Corán para que no pueda ser así. Y los chiíes luego tienen alguna institución muy peculiar que estoy convencido que te va a gustar, como es una institución que se llama la muta. ¿En qué consigue la muta? En el matrimonio a plazo. Es decir, no, a mí no, yo me imagino que a mucha de la gente que nos está mirando, lo digo de manera irónica, es un matrimonio a plazo. Cuénteme, ¿cómo es el matrimonio a plazo? Pues muy sencillo. Si, por ejemplo, tú y yo tuviéramos relaciones sexuales fuera del matrimonio, seríamos pecadores y mereceríamos un castigo en el Islam. A mí me apedrean. Entonces, posiblemente como mínimo nos azotarían. Nos azotan, ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El Islam sí permitiría que contrajéramos un matrimonio a plazo, en virtud del cual vamos a estar casados un fin de semana. Y cuando acabe el fin de semana, ese matrimonio a plazo a veces es solo por unas horas, se acaba el matrimonio. Con lo cual, no hemos incurrido en un pecado de fornicación porque hemos estado casados durante este tiempo. Por 48 horas. A veces por menos.
¿Qué sucede con esta institución? Bueno, los suníes consideran que eso es simplemente una manera de ocultar la fornicación y de propiciar la prostitución, porque en última instancia lo que sucede es que lo que puede ser una prostitución, usted está conmigo y yo además le voy a dar una recompensa económica, porque lo hemos estamos convertido, casados. exactamente, lo hemos convertido supuestamente en matrimonio. Wow. Y eso evidentemente también los enfrenta. La última gran diferencia es que los chiíes esperan a un imán que está escondido y que tiene que aparecer al final de los tiempos y que está en la línea de los sucesores de Alí, cosa que, y que está escondido. se supone que es un imán oculto. Pues muy sencillo, porque el último imán sucesor de Alí en un momento determinado murió, todos ellos murieron además de manera violenta, la mayoría envenenados, y la tesis es que no murieron. El último simplemente está oculto para llegar al final de los tiempos y arreglar la situación en este mundo. Es un poco como lo que pasaba al final de la película de Viva Zapata, ¿no? Que los campesinos decían, no es Zapata, no ha muerto, está en las montañas. Ok, por ejemplo, ahora vamos a ver, de los grupos que conocemos actualmente, ISIS, Al-Qaeda. ISIS ¿Qué es ISIS? Es suní y además pretende restaurar el califato. Es decir, la idea es que el califato, hubo varios califatos, lo hubo en España, lo hubo en Egipto, lo hubo en Bagdad, en Damasco. De Mahoma, el califato de Mahoma es un califato que primero tuvo su capital en Damasco. La dinastía que hubo en Damasco, que eran los omeyas, fueron asesinados totalmente por un personaje que se llamaba Abul Abbas, al que llamaban Al-Safash, es decir, el sanguinario, que creó otro califato con capital en Bagdad, y en un momento determinado ese califato de Bagdad era tan débil que hubo otros musulmanes que crearon otros califatos rivales. Pero Mahoma, por ejemplo, en Córdoba. Ok, pero Mahoma no estableció el primer califato. No lo estableció, porque nadie esperaba que efectivamente Mahoma fuera a morir. El gran problema de esta división entre musulmanes es que radica en el hecho de que nadie esperaba que Mahoma muriera. Entonces Mahoma lo que era, como usted me dice, era el gobernador de Meca, que era político, en un pero momento no determinado tenía un califato. No, entonces, él jamás. no lo establece, No, eso señor. viene después de Abu Bakr y Ali hacia abajo. Y además el califa, curiosamente, significa el vicario, como el papa, que pretende ser el vicario de Cristo. Entonces, claro, ese califa tiene una dimensión política, si se quiere, pero fundamentalmente tiene una dimensión espiritual. Él es, que es lo que el es ahora vicario, al-Baghdadi, que es el jefe de ISIS. Exactamente. Él es el vicario de Mahoma. De Mahoma. El problema que hay es que, claro, califas a lo largo de la historia ha habido muchos, a veces había califas rivales en distintas ciudades y, evidentemente, en fin, él tiene esa pretensión. Que consiga convencer al resto de los musulmanes es otra cuestión. Ahora, el trato a las mujeres. ¿Por qué el trato a las mujeres es tan, las ningunean, las basurean desde el inicio del 622? Bueno, en el caso del trato a las mujeres hay varias cuestiones. Es decir, si le preguntáramos a un musulmán nos diría que con Mahoma las mujeres avanzaron porque, por ejemplo, se dejó de enterrar a las niñas. Es decir, en la Arabia, en la que Mahoma empieza a predicar el Islam, era común que las niñas no deseadas fueran enterradas vivas. ¿Y cuáles eran las no deseadas? Y pues aquellas, generalmente la segunda hija o la hija que le venía mal a los padres. Esto pasaba en aquella época, había pasado en el Imperio Romano y pasaba también en Arabia. Las enterraban vivas, las obviamente, enterraban vivas para salir de matarlas, obviamente. La niña nacía y como era una niña, si no era querida, que generalmente era la segunda siempre y muchas veces la primera, se la enterraba viva. Mahoma acaba con esa costumbre y un musulmán diría que en eso ganaron y es verdad que ganaron. Absolutamente. Ahora, ¿cuál es el gran problema en otras cuestiones? Bueno, pues por ejemplo, aparte de la poligamia, que Mahoma decide que las hijas reciben la mitad de la herencia de los hijos. Es decir, un hijo tiene derecho al doble de herencia de cualquier hermana. O, por ejemplo, que el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre. ¿Y por qué es eso? Bueno, evidentemente porque Mahoma consideraba que era así y lo presentó como una revelación de Alá. Pero eso no era el espíritu de los tiempos en ese momento donde las mujeres valían menos. No, porque la idea... Ante la religión judía, ya Jesucristo había resucitado, estamos hablando del 622. No, estamos hablando de 6 siglos después de Jesús. Correcto, entonces... Pero no, evidentemente no, y de hecho hay mucha crítica de historiadores árabes en el sentido de que igual que el Islam significó que no se matara a las niñas enterrándolas vivas, al mismo tiempo las mujeres árabes sí tenían mucho más peso en la sociedad del que luego les daría Mahoma. Mucho más peso. Es decir, que ahí lo que se produjo fue un retroceso, efectivamente. Entonces, explíqueme del islamismo moderno.
¿Cómo se puede definir el islamismo moderno, Bueno, si es que existe eso? Bueno, claro que existe. El problema es que el Islam tiene un gran problema con el que tiene que manejarse. Y es el hecho de creer que Mahoma es el hombre perfecto y que todo lo que hizo Mahoma a lo largo de su vida es algo que es ejemplar. Es decir, no fue solo un profeta que fuera imperfecto, pero que canalizaba una revelación de Dios, sino que fundamentalmente todo lo que él hizo en las cosas más nimias es un ejemplo para los demás. Y esto está contenido en unos volúmenes de tradición, como el Sahih al-Bukhari, que se llaman el Hadís, y que son al menos 2 siglos posteriores a Mahoma. ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, es correcta la idea de la poligamia, porque es obvio que Mahoma tuvo varias mujeres, aparte de lo que diga el Corán. Eso significa que, por ejemplo, la orina puede ser buena como medicina, porque hay referencias en los hadís a que Mahoma en ocasiones consideraba que el tomar orina podía ser bueno como un medicamento. Eso significa que, por ejemplo, la gente de cabello rubio y ojos claros está mal considerada porque Mahoma en algún momento los veía mal, posiblemente porque chocó con mercenarios europeos que eran de esas características. Y eso significa infinidad de otras cuestiones parecidas. Por ejemplo, una oposición muy grande hacia los judíos, porque Mahoma combatió con las tribus judías que no querían convertirse al Islam. Pero todo eso en el 2014, ¿cómo se interpreta? Y entonces, ¿qué podemos esperar nosotros los occidentales, los no islámicos? Claro, ¿qué podríamos esperar? Dígame. Lo mejor y lo más optimista sería que se produjera un proceso de cierta secularización en las sociedades islámicas. El problema es que ese proceso de secularización ha fracasado. Y eso ha hecho que entre la intervención extranjera occidental por un lado y el fracaso de esos procesos de secularización, los islamistas hayan radicalizado más y digan la solución es regresar al siglo VII. Wow, muchas gracias. Bueno, esto es un tema que vamos a seguir ventilándolo sin duda durante todo el resto de nuestras vidas, porque vivimos vivimos con ellos en el globo terráqueo y son más de 1.300 millones. En torno a 1.300 millones. De personas que creen en el señor Mahoma. Y ahí está nuevamente la última hora del doctor César Vidal, Mahoma, el guía. Ya está disponible en las diferentes librerías del sur de la Florida. Gracias, profesor. Siempre un gusto. No, me encantan estas clases y ya usted entiende un poco más de qué se trata. Ya regreso con más. Bueno, como estamos en el mes de diciembre, hemos decidido hablar con la gente que sabe de la espiritualidad, la gente que nos puede dar luz a nuestra vida y a nuestro espíritu. Y por eso vamos a continuar y vamos a comenzar, quiero decir, una serie de conversaciones con quién mejor que con el Padre Alberto. Un gusto en tenerlo nuevamente en el programa. Ahora el Padre Alberto está más hermoso que nunca y tiene barba. A mí me gustan mucho los hombres con barba y no solamente está más hermoso, sino tiene más luz. La luz de Dios que ilumina muchísimo más que antes. Bueno, ¿cómo está, Alberto? Bueno, gracias, bien. Quiero que sepan que la barba mi esposa me la impuso. Bueno, mi esposa y el obispo, fíjate. Ay, ¿por qué el obispo? Porque mi esposa me dijo, sí, cuando pasó el mes de noviembre, ¿no? Todo el tema del cáncer de la próstata. El obispo mandó una carta diciéndole a los sacerdotes, a los reverendos masculinos, déjense la barba conmigo que vamos a decirle a la gente que el cáncer de la próstata hay que crear conciencia. Después mi esposa me dijo, sí, tu papi murió de eso a una edad muy joven, mi padre tenía 54 años cuando murió del cáncer de la próstata. Así que muy joven. Eso es una cosa que los latinos y las personas de color no nos gusta hablarlo, pero es muy común en nosotros, es parte de nuestra genética, tenemos que vigilarlo y mirarlo. Entonces nada, se quedó desde noviembre esto y aquí estoy todavía en diciembre con la barba famosa, pero tengo unas ganas de quitármela. Vamos a ver si para el 2015 me la quito, porque es como una alfombra, me siento así raro. Una alfombra en la cara. Sí. ¿Y por qué entonces ¿cuál es la relación entre el cáncer de próstata y la barba? Bueno, la Asociación Americana contra el Cáncer, American Cancer Society, hizo esta campaña de que los hombres a nivel mundial nos dejemos la barba para crear conciencia a otros hombres de que hay que chequearse, ¿no? Hay que hacerse el famoso estudio del cáncer de la próstata, de que hay que hacer todo lo posible. Entonces se recaudan fondos, tú ahorras lo que te gastas en los cortados de pelo y la afeitada y lo mandas a la Asociación de Cáncer para que se logre buscar una cura, ¿no? Para esta enfermedad tan horrible. Y tu padre murió a los 54 años. 54 años. Muy joven, no lo detectaron. Bueno, a los 52 le hicieron el examen y él, que se chequeaba regularmente todos los años,
le encontraron que estaba realmente presente este cáncer. Dijeron, no hay problema, pero cuando lo abrieron ya se había regado. Y es lo que los hombres no saben, ¿no? Es verdad que hay muchos tratamientos y hay muchas cosas que te ayudan, pero mi padre, que era un hombre tan sano, que hacía ejercicio, comía bien, se cuidaba, mi madre lo cuidaba como no tienes idea. Pero la verdad es que cuando en el hombre joven está ya bastante comprobado de que se riega más rápido, porque las células no están más activas y todo eso. Y en el caso de él, cuando lo abrieron, ya estaba bastante regado. Le hicieron tratamientos, cirugías, radiaciones, quimioterapia, pero a los 54 ya murió y no murió. pudiste tú compartir y Muy disfrutar. difícil, muy difícil. Absolutamente, Sí. muy difícil. Mi hermana tenía 15 años, la chiquita, cuando murió yo tenía 20 y pico, yo estaba en el seminario estudiando para ser sacerdote, mi hermana la mayor tenía 20 y tantos, o sea que éramos todos jóvenes. Mi madre quedó viuda con menos de 50 años, ¿no? Y fue una cosa bien difícil. Wow, sin duda alguna. Bueno, pues entonces me encanta haber mencionado el hecho de la barba, que aparte de quedarte muy bien, como te repito, te parece a Russell Crowe, ¿no? Artista de Hollywood, el padre. Bueno, siempre ha sido uno de los sacerdotes o de los religiosos más buenos mozos que ha tenido cualquier religión, ya sea la católica o la episcopal, entre los hispanos en los Estados Unidos. Me encanta estar contigo. Vamos entonces a hablar más allá de la situación de los cánceres y de las enfermedades, no solamente físicas, sino también emocionales. Ahora que estamos en el mes de diciembre, que es el mes de reflexión, la Navidad, que queremos ser mejor persona, dime cuáles son los conflictos que tú consideras que tiene el hombre moderno en este país, de los que tú ves en la sacristía. Bueno, te voy a decir lo interesante, y se ve mucho en la calle más que en la sacristía. Nosotros allá en mi parroquia, donde estoy ahora en San Benedict en Plantation, un poquito más al norte de Miami. Estás en Broward, ¿no? En Broward County. Sí. Tenemos 93 grupos que se reúnen allí a la semana. Alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, los jugadores anónimos. Yo diría que esta es una sociedad que sufre mucho de adicciones. Y ahora estoy hablando del mundo de la abundancia, ¿eh? No quiere decir que no tengamos adicciones en los países pobres, sí las hay. Pero aquí en Estados Unidos, donde hay tanta cosa, tantas oportunidades, este mes especialmente y esta época de fiestas, se ve como que la adicción es algo que realmente paraliza al ser humano. Y estoy hablando de las adicciones al alcohol, a las drogas. El uso de las drogas está en aumento entre los jóvenes, créanlo o no, con toda esta batalla que se habla de legalizar la marihuana y todo eso que es parte del debate diario nuestro, ¿no? La realidad es que está aumentando muchísimo el tema de la adicción. Y lo estamos viendo entre personas más jóvenes cada día. Porque la adicción antes como que, diría yo que tenía como una sombrilla más amplia, ¿no? Personas mayores. Ahora se está viendo mucho en la adolescencia y en los jóvenes adultos, los que están empezando como a vivir sus vidas y le tronca la vida el tema de la adicción. Pero es adicción no solamente a drogas y alcohol, hay adicciones a otras cosas, me diste. Desafortunadamente, el sexo. El juego, la adicción al sexo se está viendo más y más, se está estudiando más psicológicamente y es real. El tema de la pornografía, todo lo que tenga que ver con un comportamiento que controla al ser humano en vez del ser humano poder controlarlo. Por ejemplo, la adicción a la computadora es real. El teléfono no celular. al teléfono, a la cosa, no a la información instante. La información es buena porque tener acceso a la información es algo bueno. El problema es cuando tú no puedes dormir por la noche porque no puedes dejar de estar con el aparato, ¿no? O no puedes descansar o estar tranquilo o enfocarte en un estudio, en una lectura, en otra cosa, porque estás adicto a eso. Entonces, yo diría que, María Elvira, estamos viendo más y más una sociedad que realmente es una sociedad de adictos. La adicción en todas sus formas se está viendo más y más. Y yo no creo que psicológicamente estemos lidiando con el problema este. Porque se habla mucho de que sí hay problemas, trastornos mentales. Pero ¿cuántos profesionales de la salud mental hay que puedan realmente lidiar con el problema? Aparte de eso, hablamos de los seguros médicos, ¿no? Y la gente habla de estar bien, ¿no? Físicamente, espiritualmente. Pero ¿cuántos seguros cubren el tema de la salud mental? Y estamos viendo más y más que realmente... Que te dan 12 sesiones, 15... Sí, lo que sea. Mínimo. Y después, ¿qué vemos? Que hay un tiroteo en un colegio. Hay una explosión en tal lugar, una bomba en tal lugar. Vemos todos estos actos que ocurren a veces dentro de un país tan civilizado. Y cuando van a estudiar quién lo hizo, identifican, mira, esta persona tenía problemas mentales, lo sabían en el colegio, lo sabían en el centro de estudios, lo sabían en su trabajo y trataron de ayudarlo, pero no había quien lo ayudara. Y yo a veces pienso que cuando la gente piensa en cuál va a ser el gran negocio del futuro, yo espero que mucha gente, más que un negocio, que lo vieran como un servicio necesario, el tema de la salud mental.
lo tenemos que empezar a tratar. Porque es verdad que Dios nos ha creado cuerpo y alma. Parte del cuerpo, parte muy importante del cuerpo y del alma es cómo usamos esto, ¿no? Okay. Si la mente no está sana, puede el cuerpo estar sano. Si la mente no está sana, hay una espiritualidad sana en el ser humano. O sea, somos una integración de cosas, ¿no? ¿Y cómo puede el que tiene esa adicción, cómo puede tratar de controlarla o de eliminarla? Bueno, la gran mayoría de las personas no lo pueden hacer solo. Ok. Y por eso siempre le digo a la gente, no confundan a una persona sana con una persona adicta. No es lo mismo. El que está sano tú le dices, ¿sabes qué? Para, no tomes más y para. Pero Claro, el que tiene una adicción, tiene la fuerza interna de hacerlo. el que tiene una adicción se va a esconder de su familia para Sí. tomar, se va a esconder de sus seres queridos para usar la droga, va a hacer todo lo posible por hacer lo que tiene que hacer. El juego es una cosa muy común, se esconden de sus familiares y después de repente se encuentran Las con una deudas. deuda extraordinaria. O sea, todo eso ocurre porque mentalmente a esa persona le está ocurriendo algo que él mismo o ella misma no puede controlar. Entonces, ¿qué pasa? Regresamos al mismo tema. ¿Cuántos consejeros de salud mental existen que pueden dar lo que es una terapia real a ese adicto? ¿Cuántos grupos existen en nuestra comunidad? Existen miles de grupos en inglés y en español. O sea, la excusa no es que no puedo, que no entiendo. No, no. Hay en inglés y en español en todas las comunidades. Alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, jugadores anónimos, las personas que tienen una compulsión con la comida, por ejemplo, que eso es un gran problema que tenemos hoy día, la comida, la comida, la comida. Entonces, uno ve que todas esas adicciones tienen alguien que te puede orientar y ayudar, pero mucha gente no tiene acceso a la información. Yo veo que entre latinos especialmente hay una tendencia a la negación. Eso es muy de nuestras familias, ¿no? Claro, no. Esas cosas no se hablan, esas cosas no se Ni dicen. al niño le pasa nada. Exacto. Pero en esos grupos que existen en cada comunidad, tú llegas allí, muchas iglesias los tienen, y tú llegas a ese grupo y es un grupo anónimo, o sea que no es cuestión de que te van a ver o no te van a ver. Todos los que lleguen allí trabajan en confidencialidad y te dan una orientación. Yo he tenido el privilegio de conocer grupos de alcohólicos anónimos que se han reunido durante 25, 30, 40 años. Yes. Me han invitado de charlista a compartir con ellos. Y para mí siempre es un privilegio ver esos hombres, esas personas de familia que han dicho, no, yo no voy a vivir más así. ¿Cuánto la espiritualidad, Dios, la palabra, la luz, la fuerza ayuda a la gente que tiene esa adicción que, como usted me está diciendo, puede más que ellos? Necesitan entonces una fuerza externa que los ayude, ¿no es así? Ellos le llaman siempre el ser supremo, ¿no? Sí. En muchos de esos grupos. Te voy a decir que los 12 pasos que fueron inventados precisamente por los fundadores de Alcohólicos Anónimos y ahora se usan en todos esos grupos, de hecho le llaman los grupos de los 12 pasos, 12-step groups en inglés. Eso está muy basado en la espiritualidad y muy basado en Dios. Y uno de los pasos dice algo bello, dice, reconocimos o nos dimos cuenta que por nuestra propia fuerza no podíamos hacer el cambio, que dependemos o dependíamos de un ser supremo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno analiza el tema de la adicción o cualquier otro problema que parece irreparable o parece imposible, señores, si nosotros no invitamos a Dios a ese problema, bueno, humanamente tú podrás hacer algo y llegarás hasta este punto. Humanamente podemos hacer mucho, sí. Disposición mental, podemos decir, sí, yo voy a ser positivo, pero después llega un punto que ya la fuerza humana no puede. Y ahí es donde el poder de Dios Kicks in, ¿no? exactamente Empieza. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Yo creo que todos estos grupos tienen su éxito en eso, de que no imponen la religión, no imponen, por ejemplo, que tú pertenezcas a lo que creo yo, o lo que cree el otro, no. Pero sí se identifica de que el poder de Dios es necesario en este proceso de Para sanidad. ayudarte. Me encanta hablar con usted. Vamos a hacer una serie de charlas con el Padre Alberto durante todo el mes de diciembre, así que hasta la próxima, que podría ser mañana. Gracias, Alberto. Gracias. Hasta la próxima. Ya regreso. Bueno, continuamos nuestra conversación con el Padre Alberto en época de Navidad. Me parece que es lo mejor que podemos hacer, es mandar un mensaje de espiritualidad, de llenarnos el alma, no con los objetos que vamos a ir a comprar a las tiendas, sino con una palabra llena, ¿no? Llena de espíritu.
el Espíritu Santo. Estábamos hablando en segmentos anteriores sobre las adicciones. Vamos a hablar en este segmento, Padre, sobre la abundancia. Nosotros vivimos en la sociedad posiblemente más abundante del mundo, donde la gente es inconforme, donde quieren gratificación instantánea, donde nuestros hijos están llenos de objetos. Y entonces, ¿eso qué trae? Según las experiencias que usted ve en la sacristía, cuando tenemos tanto, ¿dónde es que entonces no tenemos muy poco? Bueno, ese es el gran problema que yo veo. La mayoría de nosotros crecimos con mucho menos de lo que están creciendo los niños de hoy día. Así es. A mí me sorprende Así es. la abundancia de cosas, de aparatos, de... Electrónicos, sí, ¿no? o sea, yo creo que hemos olvidado el gozo de lo sencillo, de treparse en un árbol, ¿no? Dios mío, de correr afuera en el patio, ¿no? Y Así disfrutar es. el olor de la hierba, ¿no? Así es. De disfrutar un poco más con la gente. Una de las cosas que a mí me choca, y yo sé que le choca a la gran mayoría de las personas que me están escuchando, que uno llega a un lugar donde hay niños y uno se da cuenta que cada niño está con un aparato y no hay interacción entre ellos, o muy poca. En un restaurante, O donde sea. la gente no habla. Sí, es muy difícil eso. Yo creo que quizás esta época tan especial del año es una época para redescubrir el diálogo en familia, el poder compartir. Hemos dejado esas cosas sencillas con las que crecimos, de la cena a la misma hora todos los días, donde nos sentamos todos, dejar un poco el corre-corre y prestar más atención a la gente, porque de alguna forma lo que tenemos que valorar es lo que no tiene precio. Claro, ¿no? es lo que Empezar a lo que valorar. no se compra. Exacto. ¿Cómo tú le pones un precio a una conversación con una abuelita, un abuelito? ¿Cuánto quisiera yo tener a mis 4 abuelos de nuevo para poder hablar con ellos y saber más de su vida, aprender más de ellos? Disfruté mucho, tuve la bendición de tener muchos años a mis 4 abuelos, pero creo que mucha gente no tiene esas conversaciones en familia. Porque también la familia extendida no está en este país. También Están eso pasa. ¿no? Que Eso pasa están también. en los países de origen. Pero entonces con el padre y la madre o con los familiares más cercanos, igual esa comunicación no existe. Y con un vecino. Uno aprende mucho de las personas mayores. Yo creo que cuando yo me pongo a pensar en mi vida, ¿no? Pienso en aquellas personas mayores que me rodeaban, no solo familiares, sino otras personas, gente de la iglesia, gente de la comunidad, un vecino, una vecina, alguien que de alguna forma sus experiencias te ayudan a ti a crecer y a entender la vida. Y yo creo que una de las cosas que nos hace falta es empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo más importante? Y quizás los padres puedan regular esto un poquito. Yo sé que es difícil, pero quizás los padres puedan. Claro. O sea, ¿cuántos juguetes necesita un niño en Navidad? ¿Cuántas cosas nuevas? ¿No? ¿Cuántos pares de zapatos? ¿Cuántas? Claro. O sea, yo creo que hay ciertas cosas que se valoran más si uno tiene menos. Claro, es correcto. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en misiones, ¿no? Siendo seminarista bien joven y llegar a ver una familia mexicana en un campo, ¿no? Y ver cómo habían 3 Coca-Colas en botella, 3. Y llegaban 2 monjitas, llegaba el cura de la parroquia y de repente esos niños que tenían 3 Coca-Colas para toda la familia, nos ofrecían a nosotros, Primero. sí, su refresco. Y digo yo, los niños que viven en abundancia, que tienen tanto, no comparten. Porque están adaptados a que no, yo tengo todo, yo me merezco todo y ¿para Ahí qué le voy a dar al invitado algo mío? Entonces yo creo que si los padres mostraran un poco más de interés en la educación, a pesar de lo que está a nuestro alrededor, del materialismo que nos rodea, de la abundancia que nos rodea, y dijeran, bueno, ¿cómo nosotros le mostramos a nuestros hijos que quizás eso no es lo más valioso? Quizás lo más valioso es aprender a compartir, aprender a ser generosos, aunque tengamos poco, ser generosos con lo que tenemos. Yo te cuento, una de las cosas que yo veo constantemente es que cuando vamos al mall, vamos a las tiendas, Sí. vamos a un restaurante, oye, $40, $50 nos parece barato, normal, pero vamos a la iglesia y $5 nos parece mucho, ¿no? Eso- Poner $5 eso o es $10 en correcto. un plato. Entonces yo siempre digo, bueno, ¿por Es qué es correcto. que con las cosas de Dios, con las cosas espirituales, somos tan tacaños, ¿no? Tan apretados, ¿no? Pero con las cosas nuestras somos como más generosos, ¿no? Entonces yo creo que quizás lo que tenemos que educar o tratar de propagar en nuestra juventud es un sentido de generosidad con las cosas que no se pueden comprar.
un sentido de generosidad con las actitudes humanas. Eso ¿no? está muy bien, sí, la compasión, ser bondadoso, como usted dice, ser compasivo, no solamente pensar en la necesidad o el deseo de uno, sino del otro. Eso también esta sociedad lo está perdiendo por esta abundancia. El por egoísmo, eso. ¿qué es lo que nos hace? El egoísmo nos hace vacíos por dentro. Okay. La generosidad te hace una persona llena de amor, llena de Dios, llena de cosas buenas. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad donde de alguna forma el egoísmo se ha vuelto la forma de operar, ¿no? Yo, mis preocupaciones, mis cosas, incluso en el lingo de los niños a veces uno escucha ciertas cosas, ¿no? Mind your own business, ¿no? Sí. Haz lo tuyo, preocúpate de ti mismo. Bueno, pero hay que preocuparse por los otros, hay que preocuparse por los demás. Claro. Entonces, eso yo creo que es lo que nos falta. Un poco una educación hacia lo más humano, una educación hacia la generosidad, una educación sobre cómo yo puedo valorar aquello que no puedo comprar en una tienda. Esa conversación especial, ese tiempo para visitar al enfermo, al encarcelado, al que necesita a alguien que le escuche. Hacer obras de caridad, ¿no? Este es un país donde se distinguía por hacer grandes obras de caridad o por estar involucrado en diferentes organizaciones que ayudaban al otro. Ya eso ha mermado. Bueno, de alguna ¿No forma, es así? cuando hay abundancia, Sí. la gente se le olvida. Dicen que las grandes organizaciones caritativas de Estados Unidos Sí. Empezaron durante la Gran Depresión. Y la Gran Depresión era una época de una pobreza extrema. Claro. Hasta las familias más profesionales, más bien establecidas, sufrieron por esa escasez, Sí. ¿no? En esa época. Y durante esa época fue cuando la iglesia mejores obras de caridad pudo hacer, cuando la gente más pudo ayudar, cuando se crearon organizaciones para el bienestar de todos. Y yo creo que eso nos pasa en nuestra familia individualmente, cuando lo pensamos. Cuando menos tenemos, más valoramos. Entonces, si tenemos mucho, no es que sea malo tener mucho, pero hay que pensar, si yo tengo mucho, doy mucho, más tendré que compartir, Así más es. tendré que dar. Así y yo es. creo que eso se nos olvida. Yo he visto, por ejemplo, en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, he visto una serie de personas que viven en una gran soledad. Yo le comentaba a mi esposa el otro día, hicimos en la iglesia una cena de acción de gracias después de la misa. Y se hizo una cena como para ayudar a la gente. Se anunció como que la gente que está sola, vengan, compartan. Ok, bien. Y eso es verdad que lo hacemos en Thanksgiving, lo hacemos en Navidad, lo hacemos en estas épocas especiales. Pero eso lo debemos hacer más a menudo. Porque hay mucha gente que vive en soledad. En soledad espiritual, aunque está lleno. Y hasta a veces no tienen compañía. O sea, aquí hay mucha gente que vive sola. No tiene, los hijos viven, como decíamos, ¿no? En otro lugar, en otro estado. Y tú ves que la gente está sola. Y quizás tengan comodidad material, quizás tengan las cosas que necesitan físicamente, pero no tienen lo más importante, que es el cariño y el amor humano. Fíjate que la Madre Teresa de Calcuta decía algo muy importante. Decía que cuando ella llegaba a los países pobres, el problema era bastante fácil de resolver. Porque tú le dabas un pedazo de pan al que estaba pobre y llenaba su estómago y había felicidad. Pero cuando ella llegaba a los países ricos, encontraba una pobreza más profunda, que era la pobreza de la soledad. Wow. Y que eso con un pedazo de pan no se resuelve. No se resuelve. Porque es como una falta de amor, falta de cariño, falta de conexión con el otro. Exacto. Y yo creo que eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? En esta época tan especial del año, ¿qué podemos hacer para compartir más, dar más, ser más generosos? Sin duda alguna. Me encanta que usted esté enviando ese mensaje a nuestra teleaudiencia, porque es importantísimo, porque no es que el otro está recibiendo, no es que uno se está llenando. No es así en el momento que uno da. Así es. Gracias, padre. Seguimos en conversación. Ya regreso. Y mañana regresa el padre Alberto Cutié y también Ismael Cala con su último libro, Un buen hijo de P. Ese es el título del libro. Hasta entonces, buenas noches. Nos vemos mañana entonces.